duran 4 horas. Ahora, primero, vamos a ir por la prueba convencional. La prueba convencional es la utilización de carbohidratos en vez de CTA, y esta es mayormente usada en países en desarrollo, y esta no es muy costosa, pero va a requerir de un tiempo de 18 a 72 horas en comparación a las pruebas rápidas, que se obtienen más o menos de 4 horas. Y 4 horas es un máximo. Y vamos a depender de estas horas, es dependiendo a qué kit vamos a usar. Ya. Ahora, si seguimos con la prueba convencional, esta prueba de nuevo va a ser en agar chocolate. Vamos a necesitar, primero vamos a utilizar tubos de ensayos de medio diferencial de CTA, y vamos a inocular por picadura el tercio superior de citado de medio diferencial. Vamos a incubar esta muestra a 37 grados centígrados, y ojo que esto no debe estar con dióxido de carbono. Lo del cultivo era con dióxido, esto no es con cultivo. Y esto debe estar de 18 a 72 horas. Esta, recordemos, es la convencional. Pero mayormente esto sale, los laboratoristas lo sacan a 18 a 24 horas. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, si la reacción, podríamos hablar de una reacción positiva, es cuando el medio va a cambiar de color, de rojo a amarillo. Son los tubos de arriba, es la figura de arriba. Va a cambiar de color, entonces si vemos un color medio amarillento, claro o pálido, podríamos decir que esto está siendo positivo para gonorrea. ¿Pero por qué? Porque justamente en estos envases, si se dan cuenta, hay unas pequeñas letras escritas, que es GLMS, la G de glucosa, la L de lactosa, la M de manosa y la S de sacarosa. Estamos utilizando carbohidratos aquí. Y recordemos que la glucosa es positivo para la gonorrea. Ahora, ¿sí no estamos bien? Sí, sí estamos bien. Ya. Ahora la siguiente vendría a ser la kit de Neisseria 4H, que es la imagen derecha superior a los botecitos de colores. Ahora, ¿qué podríamos hablar de este kit? Va a identificar confirmatoriamente también de la bacteria. Recordemos que antes hemos hablado de la convencional, ahora estamos hablando de una prueba rápida de 4 horas, la otra era de 18 a 24 horas, a 72, pero 24 horas acaban. Esta va a estar vamos a utilizar también azúcares, que es la glucosa, la maltosa, fructosa y la sacarosa. También podremos ver la síntesis de los polisacáridos, y el procedimiento es hacer una suspensión de la bacteria en estudio. Y bueno, tenemos que poner la cepa aislada y distribuirlo en 3 gotas. Y tenemos que ver que estén en pocillos, como lo ven ustedes, son 8 pocillos en 2 filas. Y vamos a estar leyendo los resultados después más o menos de 4 horas, como les dije, y vamos a poder ver también la síntesis de polisacáridos. Si queremos ver la síntesis de polisacáridos, sería dentro de 24 horas. Entonces, si queremos ver lo de la gonorrea, sería dentro de 4 horas. Y recordemos también la tabla importante de que si la glucosa, en este kit, si es de 4 horas, si queremos ver un estudio o una prueba positiva, se va a ver la glucosa como un amarillo o naranja en el pocillo, y si es negativo vendríamos a ver un rojo o violeta. Si la maltosa vendría a ser positivo, igualmente amarillo y naranja, en el caso también de fructosa, sacarosa, y todo lo que dice el cuadrito. Y si en el caso de negativo, vendríamos a ver rojo y violeta en sus respectivos casos. Siguiente, por favor. Y aquí este cuadro también es importante, también lo mencionan en los libritos. Para ver el de Neisseria de gonorrea, aquí es positivo con glucosa. Ya anteriormente ya hemos dicho que ha salido positivo con glucosa con los tubos de ensayo, y también con la prueba rápida está siendo positivo, y acá lo confirma también. Si sale positivo en maltosa en su muestra de ensayo, entonces no debería ser gonorrea, vendría a ser meningitis. Entonces, este cuadrito es bien importante. Siguiente, por favor.
Bueno, respecto al tratamiento, el paciente fue tratado con la ceftriaxona 2 gramos de manera intravenosa, que fue instaurado cada 12 horas por 10 días. Se optó por este medicamento, ya que la ceftriaxona es un antibiótico cefalosporínico de amplio espectro y acción prolongada para uso parental. Su actividad bactericida de la ceftriaxona se debe a la inhibición de la síntesis de la pared celular, siendo activa in vitro, frente a una amplia gama de gérmenes gram positivos y gram negativos. Por ello, hubo una mejoría progresiva y remisión favorable del cuadro clínico. La pareja nueva va a recibir la ciprofloxacina, dosis única de 500 miligramos por vía oral. Se optó por la ciprofloxacina porque es activo del grupo de las quinolonas. Estos compuestos se conocen también con el nombre de la girasa, que viene a ser un agente antibacteriano de acción bactericida y de efecto rápido, que no presenta resistencia cruzada con las penicilinas, tetraciclinas o aminoglucósidos. Como sabemos, las quinolonas son un grupo de agentes quimioterapéuticos sintéticos. Esto quiere decir que no son producidos por microorganismos a diferencia de los antibióticos. Las cepas de Neisseria gonorrhea son, por lo general, resistentes a las penicilinas y tetraciclinas. Por tanto, el tratamiento de elección son las cefalosporinas de tercera generación, como la cefixima 400 miligramos bioral, que va a ejercer una actividad antibiótica uniéndose a las proteínas fijadoras de las penicilinas que intervienen en la síntesis de las paredes bacterianas y también van a inhibir la acción de dichas proteínas. También podemos hablar de la ceftriaxona 125 miligramos de forma intramuscular, el cual, como ya mencioné, pero recordemos que su actividad bactericida se debe a la inhibición de la síntesis de la pared celular. También dentro de este grupo de las cefalosporinas de tercera generación podemos mencionar a la levofloxacina de 250 miligramos de vía oral, que va a inhibir a la topoisomerasa 4 y la DNA girasa bacteriana. Estas topoisomerasas van a alterar el DNA introduciendo pliegues superhelicoidales en el DNA de doble cadena, facilitando el desarrollo de las cadenas. Y también podemos hablar de la ciprofloxacina 500 miligramos. Ambas, tanto la levofloxacina como la ciprofloxacina, tienen que ser en dosis únicas. Las cefalosporinas parentales de tercera generación tienen un espectro antibacteriano amplio, dada su resistencia a las beta-lactamasas, siendo eficaces contra la mayor parte de las bacterias entéricas gram negativo. Dado que el 50% de los casos con uretritis gonorreica tienen coinfección simultánea por la Chlamydia trachomatis, se ha recomendado también añadir la doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces diarias por 7 días, ya que este es un fármaco bacteriostático de espectro amplio que actúa por inhibición de la síntesis de proteínas y bloquea la unión de ARN de transferencia al complejo ribosómico del ARN mensajero, o bien optar por lo que es la acitromicina, 1 gramo, de manera intramuscular, que va a inhibir la síntesis de proteínas bacterianas por unión a la subunidad 50S del ribosoma y también va a inhibir la translocación de los péptidos. Pero en conclusión, nuestro medicamento estrella, por decirlo así, fue la ceftriaxona por 10 días, ya que es un fármaco activo contra los gonococos resistentes a la penicilina y se obtuvo buenos resultados. Siguiente, por favor. Dentro del estudio epidemiológico, se hizo la notificación del caso a los servicios de salud pública y se dio la tarea de localizar y de entrevistar por separado a los dos contactos sexuales que tuvo el enfermo. Esto se hace ya que en muchos países, al pesquisar un caso de ITS como es la Neisseria gonorrhoeae, se indica una evaluación, control y tratamiento de sus contactos sexuales
para que así se pueda cortar la cadena de transmisión y prevenir la reinfección. Luego en el cultivo se realizó un cultivo cervicuretral de la pareja habitual y esta resultó negativo, pero al explorar a la pareja nueva se observó la presencia de una cervicitis mucopurulenta. Luego con la tinción de Gram del exudado uretral se observó la presencia de polimorfonucleares neutrófilos con diplococos intracelulares Gram negativos. Y en el cultivo del enfermo y de su pareja nueva se aisló una cepa de Neisseria gonorrea oxidada negativa que fue resistente a penicilina, sulfas y a la espectinomicetina. En este cuadro se muestra que, bueno, según datos del Programa Mundial de Vigilancia de Antimicrobianos para la Gonorrea de la Organización Mundial de la Salud, que entre los años 2009 y 2014 se hubo un incremento en el mundo de la resistencia extendida a antimicrobianos, tales como son la penicilina. Y en el Perú se analizaron diversas cepas que mostraron resistencia también y se vio que la penicilina mostró una resistencia del 51%. Siguiente, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, en una nota descriptiva del 2013, considera que anualmente hay 500 millones de personas que contraen 4 curables ITS, y dentro de esas la gonorrea ocupa 106,1 millones de casos. Y especialmente se ve que en las Américas hay un valor de 125,7 millones. Y por otro lado, en el Perú, a pesar de que no hay datos oficiales, se realizó una encuesta nacional y donde se captaron a más de 1.500 hombres y mujeres jóvenes entre los 18 a los 29 años de edad. Y ahí se encontró que de 1 a 2 de cada 100 hombres y mujeres tienen sífilis o gonorrea. Esto contrasta con que hay grupos específicos que tienen más riesgo a contraer este tipo de enfermedades, que son hombres que tienen sexo con otros hombres, transgénero y trabajadores sexuales. Sin embargo, en un estudio que se realizó aquí en Perú con 1.174 pacientes para ver que tenían sífilis o gonorrea, se descubrió que las trabajadoras sexuales representan solo el 3.3 de la población en general, mientras que la población en general que no tiene una conducta sexual de riesgo representa el 23.8% del total de los pacientes. Y esto nos indica de que a pesar de que hay poblaciones que son transgénero, femeninos o trabajadoras sexuales que se dedican completamente a este trabajo, tienen una menor prevalencia de sífilis y gonorrea que la población en general, mostrando que a pesar de no tener una conducta sexual de riesgo, hay una frecuencia alta de relaciones sexuales y además muestran una mayor irresponsabilidad en cuanto a su cuidado de salud y a la falta de una educación sexual. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, en relación a lo que ustedes han hablado de la Neisseria, acuérdense siempre que, bueno, Neisseria gonorrea, de los factores de virulencia, ¿no? Que intervienen en el pili, lo que hablamos de las proteínas de la membrana externa, que son la por A y la por B, las proteínas OPA, que también es otra clase de proteínas de membrana externa que más intervienen, por ejemplo, en lo que es adherencia, invasión, hacia lo que son estas células epiteliales que finalmente se van a ver afectadas, y que la expresión de estas proteínas es justamente la opacidad que vamos a tener en las colonias. ¿Listo?
Además, importante que esta enfermedad no solamente pues me va a causar lesiones localizadas, ¿no? No es esta secreción ureteral, que en el caso de las mujeres pues puede extenderse más allá, ¿no? Puede causarme enfermedad inflamatoria pélvica, me puede afectar el útero, causándome endometritis o una salpingitis o una oforitis, ¿no? Y que de no ser tratado a tiempo, pues en estos casos se va a complicar con, por ejemplo, casos de esterilidad, ¿no? Porque va a causar que se dé una cicatrización importante de las trompas de falopio, por ejemplo, evitando de que haya una permeabilidad del lumen de las trompas para que puedan ingresar los espermatozoides, ¿no? Que puedan alcanzar a los óvulos. Las otras complicaciones en mujeres que también se puede observar son los embarazos ectópicos, obviamente también por esta inflamación previa de las trompas de falopio, la presencia también de abscesos que pueden terminar en una peritonitis. Y creo que como ustedes no les mencioné acerca de un síndrome que es el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que es una perihepatitis causada justamente por una infección de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Donde vamos a tener la afectación de la cápsula hepática. Entonces ahí los pacientes van a tener dolor a nivel del cuadrante superior derecho, asociado o con el antecedente de haber tenido una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces también ojo con eso. Después, estas gonorreas también pueden causar lo que es, bueno, hablamos de la artritis séptica, ¿no? Que en este caso pues vamos a sacar líquidos sinovial de las articulaciones afectadas, que pueden ser cerca de 2 articulaciones aproximadamente. Y si es que, por ejemplo, la mujer queda, se embaraza y no recibe tratamiento para lo que es la gonorrea, pues el niño, el neonato, puede padecer lo que es la oftalmia neonatorum, que es la afectación por parte de esta Neisseria a lo que sería la córnea, causando pues la ceguera de estos pequeñitos, ¿no? Razón por la cual, para evitar todos esos problemas en los niños, lo que hacemos es utilizar eritromicina en gotas oftálmicas, ¿no? Y de esta forma pues evitamos no solamente infecciones por Neisseria, sino por también clamidia, ¿no? Y si yo tengo pacientes que tienen una infección, una ETS causada por Neisseria gonorrhoeae, pues también tengo que hacer el descarte de otras infecciones, ¿no? Empezando por VIH, hepatitis B, sífilis, ¿no? Todas esas. Muy bien, chicos. Siguiente grupo, los de Bordetella pertussis. Sí, doctora, un momento, por favor. ¿Listo? Doctora, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? una pregunta. En el caso de meningitis, usted mencionó respecto a la diferenciación del líquido cefalorraquídeo, ya sea bacteriano, de hongos o viral. No recuerdo bien respecto a la medición de proteínas, en cuál de los líquidos era más alto. Es que hablábamos de las meningitis de origen bacteriano, las proteínas van a estar más elevadas que si se tratara de la de origen viral, ¿no? Aproximadamente los valores normales de proteínas, pero eso varía dependiendo del valor que maneje el laboratorio. Un aprox puede ser hasta 50, entre 40 y 50, ¿listo? Pero más allá, entre 50 hasta 100, eso más te da a pensar de que es una meningitis de origen viral, ¿listo? Más de 100 hasta 1000 te va a dar a pensar de que es de origen bacteriano, ¿no? Y en el caso de las de poronguitos, puede estar ligeramente elevado, ¿no? Valores de 50 aproximadamente. Pero la que más te eleva la proteína son las bacterias. Gracias, doctora. De nada. Muy bien, chicos, ahora empecemos. Buenas tardes, doctora. Doctores, compañeros, vamos a presentarles un caso clínico de tos convulsiva con etiología de la Bordetella pertussis. Bueno, antes de empezar con la presentación del caso clínico, voy a hablarles acerca de unos puntos muy importantes
que van a ayudar a entender mejor el tema. Bueno, la tos convulsiva, o también llamada tos ferina, es aquella infección respiratoria altamente contagiosa que va a ser causada por la Bordetella pertussis. Va a ser un cocobacilo gram negativo, que bueno, va a estar presente en el tracto respiratorio, como es la nariz, la garganta, inclusive en la boca. Esta se va a manifestar por la presencia de tos violenta, incontrolable, que puede durar de semanas o incluso meses. Como ya dije, la etiología va a estar en la presencia de la Bordetella pertussis. Este género va a tener diferentes especies, como es la pertussis, la parapertussis, la bronchiséptica y la juvenésil. Es la Bordetella pertussis la que va a tener el 95%, va a estar presente en el 95% de los casos de tos ferina. Sin embargo, se puede confundir mucho con la Bordetella parapertussis, pues puede presentar un cuadro clínico similar. Sin embargo, la diferencia va a radicar en la presencia del toxoide pertúsico, que va a ser aquel que va a desencadenar la respuesta inmunitaria en el paciente. Bueno, algunos datos en cuanto a la epidemiología, tenemos de que es una infección endémica con brotes epidémicos que ocurren cada 3, 4 o más años, siendo más frecuentes en invierno y primavera. Y bueno, la susceptibilidad frente a la beta pertussis es universal. Tanto la vacuna como una infección natural no van a significar una inmunidad permanente, ¿no? Siempre va a haber esa tendencia a una reinfección. Por otro lado, también tenemos que esta enfermedad se va a transmitir por medio de secreciones respiratorias o a través de gotitas de saliva, y la incubación de esta va a ser de 9 a 10 días. Vemos en el cuadro de la derecha una distribución de los casos acumulados de tos ferina por grupos de edad y género en Perú de 2020, dados por el Ministerio de Salud. Vemos de que los niños de 0 a 11 años son los que tienen más tendencia a presentar esta enfermedad. En cuanto a la evolución de esta tos ferina, vamos a tener 3 fases: la fase catarral, la paroxística y la fase de convalescencia, que van a tener síntomas característicos, ¿no? Por ejemplo, en la fase catarral, que va a durar de 1 a 2 semanas, va a presentarse secreción nasal, moqueo, fiebre baja, tos leve ocasional, y bueno, esta va a ser la fase altamente contagiosa. En la fase paroxística, que va de 1 a 6 semanas, inclusive hasta 10, se presenta numerosos accesos de tos rápida, seguidas de un silbido al respirar, vómito y agotamiento después de los accesos de voz. Y en la fase de convalescencia, que va a durar de 2 a 3 semanas, se va a dar ya la recuperación del paciente, se va a aliviar la tos, pero pueden regresar los accesos de tos. Teniendo ya este marco teórico, vamos a pasar con el relato del caso clínico. Buenos días, señora. Soy la doctora Bejarano y seré su médico tratante. ¿Cuál es el nombre del niño? Buenos días, doctora. Su nombre es Pablo Polar. ¿Usted es la madre u otro paciente, u otro pariente? Sí, yo soy la madre. ¿Y cuál es su nombre? Me llamo Catalina Lazarte. ¿Cuál es la edad del bebé? Recién tiene 6 semanas de nacido. De acuerdo, es un varón. Y dígame, ¿cuál es el motivo de la consulta? Bueno, es que hace unos días mi bebé ha tenido fiebre, tos y no quiere tomar leche. ¿Hace cuánto tiempo presenta estos síntomas? Más o menos hace unos 8 días. ¿Y usted le ha estado tomando la temperatura estos días? Sí, yo le tomo todos los días y lo más alto que ha tenido ha sido de 38 grados. De acuerdo. ¿La orina y las heces son normales? Sí, la verdad todo ha estado normal. ¿El bebé tiene problemas para dormir o duerme con normalidad? No, ha estado durmiendo con normalidad. Disculpe, usted refiere que su bebé ha presentado tos. ¿Cómo es esa tos? ¿Es fuerte o poco intensa? Es intensa. ¿Y va aumentando con los días? Sí, conforme están pasando los días va aumentando.
¿En qué momento del día su bebé empieza a toser intensamente? ¿Es en la noche o en el día? Durante el día. ¿Y ha recibido tratamiento con anterioridad? Sí, hace como ya 5 días que lo llevé a un hospital que es cerca de mi casa, pero no me dijeron exactamente lo que tenía, pero me dieron amoxicilina y han pasado ya 3 días y en estos últimos 3 días he visto que ha empeorado. Tiene más moquito y no puede respirar bien. ¿Esa tos viene acompañada de vómitos o flema tal vez? Eh, sí, no tiene vómitos, pero sí está acompañado de flema. De acuerdo, unas preguntas más. ¿Cómo ha sido el nacimiento del niño? ¿Ha tenido alguna complicación? No, la verdad no. ¿Tiene su cartilla de vacunación? Sí, aquí está. El bebé solo tiene la vacuna de la hepatitis B. ¿Y usted ha recibido la vacuna de la tosferina durante su embarazo? No, doctora. ¿Usted o el padre son fumadores? Yo no fumo, pero mi esposo fumaba hasta que nos enteramos de mi embarazo. Desde entonces ya lo ha dejado. Hace como ya unos 2 meses que mi esposo empezaba a toser mucho, sobre todo en las noches, y siempre para cansado, o sea, por el hecho de que no puede dormir muy bien por la tos que presenta. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a examinar al bebé. Por favor, hay que ponerlo en la camilla y quítale su chompita. Bueno, lo primero que estoy encontrando en inspección sería el aleteo nasal, que nos está indicando una evidente dificultad para respirar. Otro hallazgo importante es la cianosis perioral, que es la coloración azulada que vemos alrededor de la boca del bebé, y un tiraje intercostal y subcostal evidente, que es el hundimiento de la piel sobre esta zona. A la palpación localiza una disminución de movimientos respiratorios, y a la exploración abdominal no hay ningún hallazgo. Con respecto a la percusión, hay matidez, es un sonido seco, y a la auscultación hay sibilancias y crepitaciones en los dos campos pulmonares. Veo los valores de triaje e indican que el niño está con una fiebre de 38 grados, está con taquicardia de 159 latidos por minuto, cuando el valor normal es de 100 a 150 latidos por minuto. Está con taquipnea de 48 respiraciones por minuto y lo normal es de 30 a 40. Y una saturación de 84%, cuando normal es de 95 a 99. Señora, le voy a pedir algunos exámenes, una radiografía de tórax, también un hemograma completo, y ahora le realizaré un hisopado nasofaringeo a su bebé. También puedo añadir que la vacuna de la DTaP, difteria, tetanocitosferina, la cual no recibió durante su embarazo, en realidad es muy importante para que el niño adquiera cierta inmunidad, pero esta es limitada. Si ha tenido una infección natural, la inmunidad es de 15 años y la de vacunación es de 5 a 6 años. La siguiente, por favor. Por el cuadro clínico del bebé y su sintomatología, puede tratarse de una infección por algún virus o bacteria que afecte el tracto respiratorio. Y entre los que sospecho están virus respiratorio sincicial, virus de la influenza, que es la gripe, virus de la influenza, adenovirus y rinovirus, que es el resfriado, y estas son infecciones comunes en los primeros años de vida en algunos niños. También sospecho de Camidófila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, y también de Bordetella pertussis, que son infecciones bacterianas. Procederé a hacer un diagnóstico diferencial basándome en los síntomas y cuadro clínico, y también explicar por qué sospecho de cada una de estas patologías.
Primero, descartar una infección por Clamidófila pneumoniae y por Mycoplasma pneumoniae por 3 aspectos que se observan. Primero, que estas 2 enfermedades no son comunes en los niños de esta edad. Además, la madre no estuvo con tratamiento de amoxicilina por 5 días sin mejoría. También el niño, como hemos observado, en la inspección presenta secreción nasal y estas 2 bacterias, la Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, no presentan secreción nasal en su cuadro clínico. Por estas razones las descartamos. También sospecho de una bronconeumonía viral que estaría a cargo del virus de la influenza, la gripe y el rinovirus, que es el resfriado. Además, es importante diferenciar lo que es la gripe y el resfriado, como por ejemplo ambos presentan tos. Sin embargo, en cuanto a lo que es la gripe, la tos es mucho más intensa. En cambio, en el resfriado la tos es moderada e incluso un poco seca. En cuanto a la fiebre, en la influenza es más alta y siempre está presente. En cambio, la fiebre en el resfriado se presenta rara vez. A esto también se le añade que en el virus de la influenza se presenta malestar, dolor de cabeza, mialgias y cansancio. La duración es de semanas. En cambio, en el resfriado no suele presentarse esto, más bien es duración de 7 a 10 días. Y en cuanto al virus respiratorio sincicial, también se presenta tos. Sin embargo, aquí no hay vómitos. En la tosferina, en la fase paroxística, sí. Y tampoco se presentan crepitantes en el virus respiratorio sincicial. En lo que se refiere al virus de la parainfluenza, que es responsable de una bronconeumonía viral, tampoco se presenta secreción nasal, pero sí tos, congestión nasal, fiebre, sibilancias, crepitantes. Por eso le estamos poniendo como un diagnóstico diferencial frente a la tosferina. Ya en referencia a lo que sería el adenovirus y la bordetella pertussis, el adenovirus estaría incluido en una bronconeumonía viral y en las cepas 3 y 7 se presentan con conjuntivitis y también es muy frecuente la infección en los oídos, cosa que el paciente no está presentando, pero sí presenta tos, fiebre, sibilancias y crepitantes. La tosferina, por bordetella pertussis, no es la única bacteria que provoca tosferina, pero en este caso hablamos de tos. Congestión nasal, fiebre, sibilancias, crepitantes, pero también algo característico de esta tos ferina es una tos quintosa o una tos semitizante. Y la tos quintosa se presenta en la tosferina y se caracteriza por tener varios accesos o sacudidas inspiratorias con profundas inspiraciones intercaladas, o sea, a veces también pueden ser ruidos sibilantes. Y en lo que respecta a la tos semitizante, se presenta más en la fase paroxística, que es la segunda fase. Es una tos intensa que puede provocar vómitos, y esto se debe a que los impactos van a estimular la mucosa faríngea y van a producir el reflejo de vómito en niños pequeños, ya que no pueden controlarlo. El paciente no presenta vómitos, así que descartamos que esté en esta fase. Pero sí se podría encontrar en la primera fase, que es catarral, y dura de 1 a 2 semanas, lo cual concuerda con el tiempo de enfermedad de 8 días. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio, lo primero que podemos notar en el recuento serían los leucocitos, que tienen un valor de 76.000 por milímetro cúbico, cuando lo normal en adultos es de 4.500 a 10.000, pero recordamos que el paciente es un recién nacido prácticamente, que normalmente tiene un recuento de 9.000 a 30.000, por lo que decimos que está elevado. Los linfocitos están en un 63%, cuando lo normal es de 20 a 45%. Entonces, en cuanto al diagnóstico, primero es muy importante fijarnos en la linfocitosis, porque esta normalmente se va a asociar con una enfermedad vírica o una infección crónica o una neoplasia, pero estamos hablando de una infección bacteriana. Los linfocitos van a aumentar por la toxina pertussis, que mayormente actúa durante la fase catarral. Aquí podemos ver una linfocitosis absoluta. Esto nos quiere decir que se nota que se van a ver los linfocitos de manera clara. Y están acompañados de una leucocitosis que es normal ver en una infección viral y en una bacteriana. También podemos ver que el linfocito se nota no como en la forma relativa, donde hay un núcleo hiperbasófilo de mayor tamaño, sino que hay una linfocitosis absoluta con acompañamiento de una leucocitosis,
como ya hemos dicho que es normal observar en una infección viral o una infección bacteriana. La infección viral es la mononucleosis por el virus de Epstein-Barr y la bacteriana, el coqueluche que estamos viendo. Luego podemos notar en el siguiente cuadrito de abajo a los trombocitos que están presentándose con 580.000 milímetros cúbicos. Bueno, lo más importante en la tosferina, a pesar de ser una infección bacteriana, está relacionada con respecto a la hemoglobina. La hemoglobina en el paciente, como ya hemos mencionado, que es un paciente de 6 semanas de nacido, su hemoglobina es de 9.4 gramos por decilitro y los valores normales, que son al primer mes, están en una alrededor de 2 meses está una media de 11.5. El hecho de que la hemoglobina sea menor a 10 está diciéndonos que el paciente presenta anemia. El factor principal que pudo haber desencadenado esta anemia, como se mencionó, es que el lactante ya lleva 8 días con rechazo de alimento, que es la lactancia. Esto pudo haber hecho que el paciente no tuviera el hierro necesario para la síntesis de la hemoglobina. También la linfocitosis va a estar asociada en cierto modo con lo que es el oxígeno, ya que la linfocitosis causa un cuadro de hipoxemia refractaria grave, que es cuando el paciente no responde correctamente a lo que es la administración de oxígeno. Entonces, en este caso, se debe dar una ventilación mecánica o vasopresores. Y bueno, como hemos dicho antes, en cuanto a los trombocitos, los encontramos elevados, ya que los valores normales son de 200.000 a 450.000 en la edad del paciente. La trombosis es más inespecífica para el diagnóstico de la tosferina, ya que en lactantes la trombocitosis está más que todo relacionada a efectos secundarios por la anemia o la falta de hierro o por una infección en este caso. También se realizó una extensión de sangre periférica que consiste en colocar una gota de sangre del paciente en una lámina portaobjetos y extenderla con otra y verla al microscopio con una tinción de Wright. Esta prueba se hace para ver más que todo la morfología de los elementos celulares de la sangre. En el caso del paciente se encontró granulaciones tóxicas, las cuales son más agrandadas y activas que los leucocitos polimorfonucleares, los cuales van a tener una afinidad por los colorantes. Esto se da debido a la maduración acelerada de los polimorfonucleares y cuando están en estas etapas tempranas se va a presentar mucopolisacaridosis, los cuales van a tener una afinidad por el colorante. Si es que estos polimorfonucleares siguen su maduración normalmente, estos mucopolisacáridos se van a retirar, pero en casos de infecciones donde se necesita de manera rápida los polimorfonucleares, no se va a alcanzar a retirar. Entonces, se va a observar que en personas con estados infecciosos agudos, sobre todo los bacterianos. Luego de esto se ha realizado una gasometría que nos va a servir para evaluar el estado de equilibrio ácido-base en el cual el paciente se encontró que ha tenido una presión hipoxemia y también que tenía concentraciones de bicarbonato bajo y el pH menor a 7. La presión de CO2 bajó, por lo cual se dice que tiene una acidosis metabólica. Esto puede presentarse en personas con enfermedades respiratorias con anemia, como es en el caso de este paciente. Siguiente, por favor. Debido a las manifestaciones clínicas y exámenes de laboratorio, el diagnóstico que se nos entregó fue de tosferrina y es importante buscar el microorganismo causante, que en la mayoría de los casos será la Bordetella pertussis. Los síntomas que se presentan principalmente se van a dar por las toxinas que generan daño y por consiguiente la expresión del cuadro clínico. Las toxinas que produce esta bacteria son la toxina pertussis,
que se va a adherir a los cilios respiratorios y va a ingresar al torrente sanguíneo generando una leucocitosis y linfocitosis que se vio en los exámenes de laboratorio. También puede secretar otra toxina que es la deniciclasa, que estimula la producción de secreciones mucosas, que sería la rinorrea o, bueno, congestión nasal. Otra toxina es la citotoxina traqueal, que se encarga de destruir las células ciliadas respiratorias y evita la regeneración de estas mismas células. Y la toxina dermonecrótica, que genera una necrosis tisular localizada, así como también una sinestasis, que va a generar que los cilios se estaticen, que no se muevan, y también produce una vasoconstricción. Para nosotros escoger la prueba de diagnóstico adecuada, tenemos que ver el tiempo de evolución de la enfermedad del paciente. Como vemos, si es menor a 2 semanas o hasta 4 semanas, se hace una PCR y un cultivo. Pero si es mayor a 4 semanas, se puede realizar una prueba serológica y también puede ser una PCR y cultivos, ¿no? Ahora, en nuestro caso, se utilizará el cultivo y la prueba de PCR, que es bastante sensible y sobre todo se usa en pacientes que ya han recibido tratamiento, como en el caso de nuestro paciente. La muestra se obtendrá de un exudado nasofaringio y se tiene que utilizar un hisopo, de preferencia que sea de alginato de calcio, porque el algodón convencional puede tener ciertas sustancias que alteren los resultados de la PCR. Bueno, lo que es el medio de cultivo que se utilizará puede ser el de Regan-Low de agar carbón, que consiste en un agar carbón con sangre de caballo. Generalmente, en este medio de cultivo se va a inhibir el crecimiento de otras bacterias y solo se va a permitir el crecimiento de la Bordetella pertussis. El mismo mecanismo se da en el medio de cultivo de Borget-Yengo. Ahora, el crecimiento de las colonias se va a ver de color blanquecino, van a ser pequeñas, en forma de cúpulas brillantes y similares a unas perlas, divididas en dos, y va a estar rodeado de una hemólisis leve. No sé, estos medios de cultivo en realidad no se usan mucho por los requerimientos elevados, porque es un poco complicado y también tardado. Lo que sí se usa bastante es la PCR, donde después se realiza, bueno, una electroforesis en gel de agarosa. Aquí se busca el gen de la tosferina pertussis y un elemento de inserción genético que es el IS148, que le otorga a la bacteria una gran plasticidad. Pero a pesar de esta plasticidad, no se han encontrado resistencias a antibióticos. Y bueno, otra prueba que también se puede realizar es la de inmunofluorescencia directa, pero también está quedando en desuso porque la PCR es mucho más específica. Siguiente, por favor. Ya. En nuestro caso, el tratamiento farmacológico que se utilizó fue el uso de macrólidos. Estos son un grupo de antibióticos que sirven para tratar las infecciones agudas y crónicas. Y tienen una característica principal que es que poseen un anillo lactónico microcíclico. Y este anillo va a actuar muy bien inhibiendo la síntesis proteica. Y en sí, los macrólidos tienen un efecto bacteriostático y también actúan al momento de inducir la apoptosis de los linfocitos y también van a tener un efecto antimicrobiano, antiinflamatorio. En nuestro caso, como pudimos escuchar, nuestro pacientito tenía 6 semanas y para su tratamiento se utilizó la citromicina de 3 miligramos por kilo por un día. Y también se le administró este medicamento por el plazo de 5 días, por vía oral, y que también estuvo acompañado por oxigenación y también de hidratación. Al momento de recetar o dar el tratamiento, también tenemos que ver las reacciones adversas que pueda tener nuestro paciente. En este caso, si nuestro paciente al tener 6 semanas es un paciente lactante, es posible que pueda presentar un tipo de reacción adversa a los macrólidos, por ejemplo, como una alergia o intolerancia a los mismos. Entonces, en este caso, nosotros podríamos reemplazar el uso de acitromicina
por la trimestoprim metoxazol en una dosis de 8 miligramos por kilo cada 12 horas por 14 días. Y este podría ser por vía oral o intravenosa. Este medicamento es un bactericida de amplio espectro que actúa inhibiendo las enzimas secuenciales que intervienen en la síntesis de ácido fólico bacteriano. Y además va a bloquear las 2 etapas consecutivas de la biosíntesis de purinas. En este caso, en nuestro tratamiento, fue efectivo en los 18 primeros días. Y ya después de la tercera semana, su evolución clínica no fue nula. Y esto nos podría llevar a pensar que se dio porque la bacteria ha mutado. Para que entendamos también un poquito más acerca del mecanismo de los macrólidos, estos van a trabajar encima de los ribosomas, o sea, sobre los ribosomas. Y van a hacer frente a lo que son bacterias como los Streptococcus epidermis, el Streptococcus pneumoniae y también la Bordetella pertussis y otras bacterias. Este medicamento va a estar contraindicado en pacientes prematuros y en lactantes menores de 6 semanas, ya que puede producir el Kernicterus, que este es un tipo de daño cerebral en los prematuros. Además que este tratamiento es efectivo en los 18 primeros días. Como les decía, los macrólidos van a estar formados por 2 subunidades, una más grande y otra un poco más pequeña, que son las subunidades 50S y la 30S. Y es justamente en la subunidad 50S que va a actuar este macrólido y va a inhibir la translocación y la transpeptidación y por ende va a inhibir la síntesis de las proteínas, generando así una actividad bacteriostática. Además, los macrólidos van a poseer también una actividad inflamatoria, como dije anteriormente, y van a reducir la liberación de los factores proinflamatorios, como sería la interleucina 1 y la interleucina 6. Estos fármacos van a ser administrados principalmente por vía oral y van a atravesar también la placenta, pero no van a atravesar lo que es, no nos vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Estos fármacos, asimismo, también van a estar metabolizados en el hígado por la enzima citocromo P450. Y para finalizar, ¿cómo se llama? Van a estar excretados por vía renal y en una menor medida por lo que es la vía biliar. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. Muy buena presentación en relación a lo que es la Bordetella. Como esta bacteria, a ver, rapidito les voy a dar ciertas cositas a mencionar en relación a esta bacteria, porque no lo hemos tocado en práctica, pero sí lo hemos mencionado. Esta Bordetella pertussis, pues, es la causante de este tipo de, bueno, antes conocida como tos ferina, tos convulsiva, ¿no? Que lo que vamos a tener es el grupo etario más afectado van a ser generalmente también niños pequeños que de repente todavía no han recibido completamente sus vacunas, ¿no? Las dosis completas, es decir, niños menores a 1 año, o adultos cuyo estado inmune pues ha debilitado la protección que van a tener. ¿Listo? En relación a la Bordetella, es importante que ustedes se acuerden de que hay 4 factores de virulencia a recordar. Uno que es la toxina pertussis, la cual tiene una subunidad A, ¿no? Y la subunidad A que es la que se va a unir o va a activar las proteínas G a nivel de la membrana, perdón. Luego vamos a ver que también tiene lo que es la adelmilatrociclasa extracitoplásmica, ¿no? La cual interviene en
en el reconocimiento por parte de los linfocitos, los neutrófilos y los monocitos. Y ayuda a que la bacteria pues, sea fagocitada. Y luego tenemos las hemaglutininas filamentosas, que son exotoxinas, las cuales van a dar esa protección también a la bacteria. Y por último, la citotoxina traqueal, la cual va a destruir lo que son los cilios de las células epiteliales, o lo cual ayuda a que la bacteria pues, se ancle a las células, empieza a producirse mocos y exudado inflamatorio. Esta toxina, esta citotoxina, es la que es responsable de esa tos tan violenta que caracteriza a la tos convulsiva. Esta enfermedad, bueno, antes de tener la vacuna, pues eran epidemias las que afectaban a la población, y se vio de que existen 3 estados o 3 estadios de esta enfermedad. Primero que nada tenemos el estadio o la fase catarral, donde los pacientes que son acá altamente contagiosos. Dura entre 1 o 2 semanas, los pacientes presentan fiebre, esta secreción nasal y la tos es muy leve. ¿Listo? Durante este estadio, pues el manejo con antibióticos sí me va a funcionar muy bien. Luego tenemos la fase paroxismal, que va entre 2 a 10 semanas, donde empieza a presentarse estos episodios violentos de tos que no es productiva, ¿no? Y si yo hago un extendido de sangre periférica, voy a encontrar un incremento en el número de los linfocitos. Ya en esta fase, la acción de los antibióticos pues no va a ser tan óptima como en la fase catarral. Y finalmente después pasa a lo que son el estadio de convalecencia, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo deseo aislar a la bacteria, pues puedo utilizar esto, lo que ustedes han mencionado, los hisopos con calcio, con alginato de calcio, ¿no? Para poderlos cultivar. No se debe utilizar, como dijeron, ¿no? Los hisopos con algodón, ¿no? Entonces, mediante este cepado, nosotros tomamos muestras a nivel nasal y lo vamos a cultivar en un medio especial que va a contener lo que sería el medio Bordet-Gengo, que es el medio selectivo específico para el crecimiento de la bordetela. ¿Listo? En relación al tratamiento, lo más ideal siempre va a ser la eritromicina, sobre todo aplicado en la fase catarral o en el prodromo, ¿no? Que es esta fase, ¿no? Eso puede evitar de que la enfermedad progrese y nos cause mayor problema. Después, lo que también mencionaron ustedes en relación a los métodos diagnósticos, aparte del medio Bordet-Gengo, también tenemos los serológicos, ¿no? Como el ELISA, la inmunofluorescencia directa, donde solamente utilizamos las muestras de nasofaringe, ¿no? Es un diagnóstico rápido, y también se puede hacer el PCR para detectar lo que es el DNA viral en las secreciones respiratorias. Ahora, cuando tenemos un paciente con tos convulsiva, no solamente se debe de tratar al paciente, sino también a los contactos, ¿no? Las personas que han estado más cerca a nuestro paciente, se les da también eritromicina. La forma de prevenirlo es simplemente con la vacuna, ¿no? La DPT, que contiene difteria, pertusis y tétanos, ¿no? Que se da entre al segundo, al cuarto, sexto y quinto mes, ¿no? Y también cuando se aplica este tipo de vacunas hay que informarles a los pacientes que pueden causar efectos secundarios como fiebre o malestar sistémico, ¿no? Por eso siempre se avisan los efectos de las vacunas, pero de ahí no hay mayor problema. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy buenas presentaciones. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿cómo se llamaba la tercera fase del estadio de la enfermedad? El estadio de convalecencia, que puede tomarle meses, y ahí ya más bien el paciente ya no es contagioso.
Doctora, ¿y la segunda, disculpe? La segunda es la paroxismal. Es donde justamente aparecen la tos de forma explosiva, que no es productiva. Eso acuérdense muy bien, es tos no productiva. Y estos son los ataques de tos. Entonces tenemos pacientes que tienen entre 20, 40 ataques de tos que finalmente llevan a que el paciente se encuentra en hipoxemia, se encuentra cianótico. Además de eso, como la tos es tan fuerte, pues estimula que haya vómitos después de estas toses, ¿no? Y a veces necesita colocarse en una posición especial, ¿listo? Para facilitar que tomándose de las rodillas para poder ayudar a que respire, ¿no? Eso es la parte de lo más, digamos, florido del cuadro es en el estadio paroxismal. Muchas gracias, doctor. No, ¿alguna otra pregunta, chicos? Listo. Muy bien. Entonces, no se olviden que el día domingo a las 10 de la noche, a través del Moodle, no a través del Blackboard, se va a dar el pasito práctico. ¿Listo? Son 10 preguntitas.